Cuatro, mira. A ver. Por ahí. 1, 2, 3, 4. Hasta acá, hasta acá. Piali no tatatzin. Piali no chpokatzi. Piali no conetzi. Calma. Chimosewi. Chihuahua. Oye, mamá, ¿por qué te tardaste tanto en regresar? Fíjate que pasé con Lucía. La iba a ver el viernes, pero pues ella me habló para que mejor viéramos hoy sobre la organización de las fiestas patronales. ¿Te acuerdas, papá, que te había comentado? Se acercan las fechas y tú bien sabes cuántas cosas se necesitan. Oye, mamá, ¿qué son las fiestas patronales? ¿Recuerdas cuando entraste a la primaria? En esos tiempos estábamos también ayudando para preparar las fiestas de toda la colonia. Y tú me acompañabas a casa de Lucía, aunque quizá a lo mejor no te acuerdes, pues eras muy pequeño. No tienes nada de qué preocuparte. Lo harás muy bien. Ahora nos tienes a nosotros para ayudarte y te apoyaremos en todo, en lo que sea. Sí, te ayudaremos. No me acuerdo de lo que dices, pero pues no importa, es emocionante preparar fiestas. Te acompañaremos a comprar dulces, fruta, flores y adornos. Allá en mi tierra también se han hecho siempre grandes fiestas para Santa Catarina. Todos en la familia alguna vez ayudamos a organizarla. Pues estos padres aprendieron de los abuelos y lo tuvimos que hacer cuando nos haya tocado el momento. ¿Y cuándo son las fiestas ahí en la Huasteca, abuelito? Hay bastantes. Desde hace muchos años, las principales son el 25 de noviembre, que festejamos a Santa Catarina, y la del Día de Muertos, llamado Xantolo o Micailhuitl. Piali notatzi, nasikoya. Piali. Tistok. Nikan, Piali. Mekni, nasikoya. Conde. Hola. Platicamos sobre las fiestas del pueblo. Allá duran semanas. Sí, sí es cierto. En la escuela me dijeron que en los pueblos la viven festejando a un santo, a un dios o a otro. Mira, es que nuestros antepasados llevaban una vida dedicada al culto de los elementos naturales y los astros. Se festejaban 3 ciclos principales de fiestas dedicadas a estas entidades. Un periodo para rendir culto a deidades de la creación, otro para los dioses del agua, la lluvia y el cultivo, y uno más para quienes reinaban el bajo mundo, el fuego, en la tierra. El tiempo para festejar a cada dios era sagrado. Está marcado en los calendarios. Oye, abuelo, pero ellos tenían otro tipo de calendarios, ¿no? Uno con muchos dibujitos que parece muy difícil de entender. No lo es. El calendario tenía 365 días, igual que el de ahora. Pero marcaba 18 celebraciones en honor a los dioses. Cada una duraba 20 días. Al final, había 5 días más que otros decían que era de mal agüero. Así que se usaban como para limpiar el cuerpo, el espíritu y la mente. ¿Entonces ellos no tenían meses, abuelo? Bueno, duraba como el de ahora y se le llama Xihuitl. Sí. Ahora, ese calendario que utilizaban, que más bien es solario porque está basado en el sol, los calendarios están basados en la luna, pero a ese solario le llamamos tonal maxiotl. En las culturas prehispánicas medían el tiempo relacionando los solsticios, los equinoccios, los movimientos del sol, que ya te los enseñaron en la escuela, ¿no? Sí. Así también como los planetas y los 7 puntos cardinales. ¿Por qué 7? Es los que tú conoces, que son 4. ¿Cuáles? Norte, sur, este y oeste. Ajá, ellos aparte tomaban el arriba, el abajo y el centro.
siendo así 7. Los investigadores dicen que así lograron inscribir en el calendario la historia de la humanidad y su evolución dividida en 4 eras. Donatiu, ahorita que estamos hablando de eso, por aquí tu mamá tiene un solario, como del que te estoy hablando. Buenas tardes, familia. Ya regresé, ¿cómo están? Buenas tardes, Mario. Bien, gracias. ¿Cuál? ¿No ha llegado Liliana? No, ya sabes que siempre se tarda. Ah, caray. Además, los ancestros tenían otra forma de medir el tiempo. A partir de que nacimos en la vida, en nuestros pueblos, los tiempos de cambio o ciclos se conformaban cada 52 años. Era cuando se realizaban las fiestas del Fuego Nuevo. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Sí viste a Lucía? Sí, ya acordamos cómo van a dividir el trabajo. Ah, qué bueno. Se debe de empezar por verificar cuánto tiempo se tiene para que se organice todo. Por eso está el calendario. Ah. Ojalá puedas involucrarte más. Solo que me vayas diciendo cómo. Ya sabes que esto se me complica porque son muchos preparativos. Además, la vez anterior que me apoyaste, en la mayordomía, todo salió muy bien. Fue una gran fiesta. Lástima que no te pude ayudar por el trabajo, ya sabes. Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando era joven, visité San Juan. Este pueblo, Ixtayopan, significa en el corazón de la Tierra Blanca, que así lo conocemos, donde viene este nombre de dos vocablos en náhuatl. Pueblo originario dentro de los 7 pueblos que encabeza la delegación Tláhuac, originario por sus comunidades hectáreas de ejido. A eso se debe que hubo dentro de lo que es la cuenca del Valle de México. A eso se dan los orígenes, también por su gran vida lacustre en ese entonces, por lo que era la cuestión agropecuaria. También la pesca en ese entonces por sus lagos que había alrededor, sus humedales, y también contábamos aquí en el pueblo lo que era la Magdalena y sus canales, que en ese entonces corría agua. Tenemos varias tradiciones. Las principales es el 24 de junio de San Juan Bautista, que por nombre lleva nuestro pueblo, San Juan Ixtayopan. Tenemos la renovación de la Virgen de la Soledad, que es el 3 de enero, donde los campesinos o milperos recogían sus cosechas y hacen un convite en agradecimiento a la gran cosecha de lo que ellos vienen cosechando año con año. El calientito es una bebida que se hace a base de jugo de naranja con fruta, como puede ser la manzana, la guayaba, caña, piloncillo, pasas. Es una variedad de frutas
la cual se le pone alcohol, ¿cómo le llaman? Alcohol, para que se le prenda fuego, y con una caña se le mueve y va adquiriendo lo que es una bebida. Nos caracteriza mucho aquí en San Juan Ixtayopan esa bebida, y que por nombre lleva el calientito. Empezaré por anotar algunas cosas, así no olvidaré nada. Ah. Siempre. Pues hablando de trabajo, yo creo que me regreso a darle un rato al taxi y nos vemos más tarde. Con permiso. Cuídate mucho. Hasta luego. Te vaya bien. Ush. Tlexquistikuas. Hay que empezar a anotar donos que se va a necesitar. ¿Qué maneje ticuas en Xochitl? Quema, no, tata. Un par de días antes, pues para que nos dé tiempo. Creo que será lo último en comprar. Si quieres, yo te acompaño a traerlas. ¿Qué es que patin Xochitl? Que me sempuali, pero mostla ni quitas. ¿Qué manticuas en Xochitl? ¿Qué tanto dices, abuelito? Son preguntas como usamos mucho en la Huasteca. Quexquetl quiere decir qué. ¿Qué es que? Repito, quexquetl. ¿Lesque o qué es que? Quexquetl. ¿Qué es que? Ajá. También se puede decir tlechque. Ah, ¿ya ven? Lesque. Quexquetl. Ok. Muy bien, ahora, ¿qué manijki? ¿Qué maní? ¿Cuánto? ¿Qué manijki? ¿Qué manijki? ¿Qué manijki? ¿Qué quiere decir cuándo? ¿Ven? Cada vez hablan mejor el náhuatl. Veo que todos andan muy apurados organizando la fiesta. ¿Saben qué onda? Entre los mejores recuerdos de mi niñez está la forma en que se celebraba la fiesta del pueblo, a la que nunca faltábamos. Había fuegos artificiales, las danzas del rebozo, de los viejitos, y otras tradicionales. En otros lugares, aunque se siguen realizando fiestas patronales, han cambiado mucho su sentido y ahora tiende a ser más como comercial y de puro relajo. Ah, tío, espérate. Abuelo, mejor tenemos otra pregunta. Sí. Ay, Quesqui y patin Xochitl. Eso quiere decir cuánto valen las flores. Y patio, que me 20 pesos. Ah, vale 20 pesos, eso sí lo entendí. Como el español y el náhuatl conviven mucho, se prestan palabras. espero que así como se les facilita aprender el náhuatl, también aprendan todo lo de la escuela, niños. Lo mejor que han aprendido con el abuelo es a valorar la cultura de nuestros pueblos. Es bueno que las nuevas generaciones como ustedes adquieran una visión distinta y nueva de las culturas originarias. ¿Tú crees que a las personas les interese eso de las culturas? Yo digo que no. Deben de ser muy pocas las personas que les importe eso. Ahora es muy difícil conservar las tradiciones. Para lograrlo, necesitamos guardar un sentimiento y unión con los demás y con la tierra, que nos los da todo. Pero sí se puede. Un ejemplo son las fiestas del Santo Patrono, que iniciaron desde la colonia y permiten mantener un sentido de pertenencia a la comunidad en la que vivimos, a nuestro territorio, y por otro lado marca la diferencia entre un pueblo y otro, nos da identidad. No me queda claro, tío. ¿Iniciaron desde la colonia? Sí, miren, las culturas originarias veneraban a diferentes dioses conforme a su calendario o solario, pero al ser conquistados se vieron forzados a adoptar algunas costumbres españolas para lograr sobrevivir ante las condiciones de violencia que existían. Aceptaron a los santos del catolicismo
Y así las viejas creencias se combinaron de alguna forma con la religión de ellos, tratando de mantener un poco de su identidad. Por eso los festejos, como la danza, la música y estas expresiones, se ven reflejadas las dos culturas unidas. Pero para los pueblos esas fiestas son mucho más un símbolo de la resistencia de nuestros antepasados. Y eran un dios entre nosotros, los indígenas. Pero como decíamos hace rato, ya no es igual como antes. La modernidad ha alejado al turismo de todas estas tradiciones. Pero seguimos resistiendo en varias formas de lucha, como en defensa de la tierra, el contacto con otros pueblos. Pues se siguen de alguna manera conservando tradiciones. Sí, es cierto que se ha perdido mucho, pero se logra mantener mucho también, con mucha raíz. A eso se le llama mestizaje. Cambios necesarios a lo largo del tiempo para adaptarse a lo actual, como el caso de la lengua náhuatl, que con el tiempo se ha ido modificando, castellanizándose un poco. Un ejemplo de esto es el uso de la palabra pero y para, de origen español, pero que se ha combinado con la lengua náhuatl para expresarse mejor. El día que llegó el abuelo dijeron que había otras formas de hablar el náhuatl. Sí, hay muchísimas variantes. Así es. Tenemos el náhuatl del centro, que se habla en Tlaxcala, en Morelos y aquí en el DF. El del Istmo, que utilizamos en el sur de Veracruz y el norte de Oaxaca. El de la Tierra Norte de Puebla. El del sur, que se usa en Guerrero. El mexicanero en Durango. El de occidente en las costas de Michoacán. El de la Huasteca, en Hidalgo y Veracruz. Parte de San Luis Potosí, y también existe el náhuatl clásico, que se habló hasta el siglo XVI en el centro del país. Y hasta en un país centroamericano se habla también el náhuatl. Es en El Salvador, en Centroamérica, y se usa una variante que se llama pipil. ¿Y cuál hablas tú, mamá? Yo hablo la variante de la huasteca, igual que tu abuelito. Ay, qué despistado eres, Tono. ¡Ya lo lo he oí! repetido 1000 veces. Ya lo oí, pero como ha vivido tanto tiempo aquí en el centro, a lo mejor habla el de aquí. Ay, A ver, shh. Miren, niños, también entiendo al de aquí, porque muchas veces la diferencia, nada más hay veces que son entre La escritura, ¿no? una entonación a otra, pero es una variante, pero también entiendo la de aquí. ¿Y saben qué, niños? Contrario a lo que se cree, la permanencia de las culturas y las lenguas ha tomado un nuevo giro ante esta cuestión de la globalización. Al ver que en gran riesgo de desaparecer por la influencia extranjera y el comercio, hay una especie de renacimiento de las visiones del mundo originario en todos los países. Las necesidades de las personas sus pensamientos y sus actos son otros. Así las dinámicas de familia, la religión, la nacionalidad y otras cuestiones sufren transformaciones. Nosotros lo sentimos porque ya no se tienen los mismos valores. En mi tierra se acostumbra el común El tequil. Comuntequil, no Tatsi. Común tequil. ¿Qué es el ¿Ese Comuntequil? ¿No le suena más o ¿No es menos el como nombre? tequio? Algo así. Algo parecido. Ay, ya ves, yo sí sé. Tequila. No, pero ya, explícanos qué es el tequil. ajá, les voy a explicar. Miren, el Comuntequil se organiza para, por ejemplo, pintar escuelas. Toda la gente se junta en el pueblo y realizan un tipo faena en el que se reparten actividades para llevar a cabo esta pinta de la escuela, en este caso. Y sí, Sí, un es un grupo de grupo. toda la gente, pero a veces hay quienes salen del pueblo, luego regresan y ya no es lo mismo, ya no quieren trabajar igual para su comunidad. Claro. Tlen se tlacatepochteka kinahuatia icone. Kuali uan yektli. Chumokutlaui, tlen tlamantli ipan totlaltipak. Chitlay, chitekiti, chukuajkuaui, chilimiki, chiktokanopali, chiktokametl. Kekni, kuali tikoni satl, titlakuas, titlakentis, ikanopa timoquetzas, ikaneti itztos, keknopa kuali imokatlactos, kuali mitztlepanitas. Amo chihuetzka, amo chikinhuetzka, amo chikamanalo, tlen uiuetzi, tlen mokokojtok, tlen amo kuali kipia ikamak, tlen ixpopoyotzi, tlen san kipia se ixtiol, tlen san kipia se ima,
tlen makoltzi, tlen mahtokpoltzi, tlen amo ueli kuali nemis ika imetz, tlen amo kuali nehnemi, tlen kiuilana ima o imetz, tlen amo kuali kipia itzonteko, tlen san wiwi, tlen mokokoktok, tlen tlajyowia ika kualantli. Uan tlaktikinhuetzka, amo kuali tinemis, ika chili, ika poktli tikitas tlatipaktli. Uan amo chitlakto, kemahakaya tlaktoktika, amo chikteki tlaktol, amo chitekahkayawa, amo chikinihlamikiti, kuali tlaktoli tlen ika mohnonotza. Tlahamo tiuelis itlaktos, amo chitlakto, ax tlen tikihtos san timokamatzakuas, uan tlaktiueliya titlaktos, o mitztlaktlania, yektli titlaktos, amo chitekahkayawas, amo chikinikatlakto. Kuali titlaktos, kuali titlanankilis, amo que se wiwi, amo que se tlanahuatiltlacatl, kemak titlaktos, kemak titlanankilis, ika kualyo tikmakas motlactol, kegni mitztlepanitas. Uan ximokitlaui, tlen amo kuali tlaktoli, tlen kamanali, amo kuali, amo yektli. Uan ximokitlaui tlen amo kuali tlaktoli, tlen kamanali, amo kuali, amo yektli. San kualanchiuas, uan san tekualanmaka. Nika onka homitlamantli. Moneki tihkuis, tihkalakis moyolko, tlen techkuajke, techmakajke, techitlihke, tlen techkahuajke. Achtowi, chikixmati totiotzi tlokenauaki. Totiotzi tlen yowali uan ejekatl, chikmaka moyolo uan nochi motlakayo, amo chimokuapolo, uan chitlaktomoihtiko, amo chikihto, amo kuali. Achtowi chikixmati totiotzi tlokenauaki. Totiotzi tlen yowali uan ejekatl, chikmaka moyolo uan motlakayo, amo chimokuapolo, uan chitlaktomoihtiko, amo chikihto, amo kuali tlamantli, pampa ipan kuauitl, ipan tletl, mitzita totiotzi, tlen nochi techmaka, uan techtekiuis. Teipa, amo chitewi, chitetlepanita, amo chikinkokoli, amo chitewi, amo chikualani, makihtoka tlen kineki, uan axkemach xikneki titewis, amo chitewi kek se ueyi koatl, chitetlasojtla pampa mitzita totiotzi, ya nechtlaxtlauis ika kualyotl, kuali chinemi. Creo que ya es todo por hoy. ¿Pero qué me faltará anotar? Si te falta algo, te ayudamos. Y toca en Xochena-Macanime. Quema, en Cuicatl, la música. La música la tocará un señor, un tal Felipe, no conozco bien, la verdad. Oye, mami, O algo así, no sé bien. yo tengo una pregunta. ¿Cómo escogen a los que organizarán las fiestas? Antes había un grupo de ancianos que se un consejo. Ellos decían quiénes eran las personas que cuidarían el templo y a los santos por un año. El tequipanolti, entonces, o mayordomo, cuidaba un santo prácticamente, pero le tenía que hacer su fiesta. En esos tiempos, solo los hombres podían ser mayordomos. Ahora en algunos pueblos, no en todos, se eligen mayordomos y mayordomas y son personas con compromiso y responsabilidad, así como con deseos de servir a su comunidad. Porque no es una fiesta sencilla, tienen que organizar la fiesta, conseguir el financiamiento, organizar ofrendas para el santo todo el año, etcétera, etcétera. Por cierto, Mia Tlazoscamati por Motla Nahuatili. Quema. Gracias por ayudarlo. Sabes que me gusta ser muy útil y me he sentido muy a gusto con todos ustedes. Me recuerda cuando vivía su madre. Juntos organizábamos la fiesta. Abuelito, ¿pensar en mi abuelita te pone triste? No, recordar no me causa dolor, porque para nosotros la muerte es una situación especial. Ya les contaré.